Hola, ¿qué tal, profesora? Buenas tardes. En este video vamos a hablar acerca del ciclo de la marcha. ¿Y qué es el ciclo de la marcha? El ciclo de la marcha es la adquisición de habilidades y destrezas de cada individuo. Esto será con el fin de desplazarnos de un lugar a otro. Y esto será con un bajo esfuerzo y con un mínimo de consumo energético. Esto nos ayudará a obtener conocimiento acerca de la salud del paciente, el autoestima, entre otras cosas. Vamos a hablar acerca de que el ciclo de la marcha se va a dividir en un fase de soporte y en un fase de balanceo. El fase de soporte va a constar de un 62% y el fase de balanceo un 38%. Para hablar de las 8 fases del ciclo de la marcha, 5 van a pertenecer a la fase de soporte y 3 van a pertenecer a la fase de balanceo. Esas 5, la primera va a ser contacto inicial, la segunda va a ser respuestas a la carga, este va a ser el primer doble soporte. Después tendremos al soporte medio, soporte terminal y hiperbalanceo. Aquí es el segundo doble soporte. Después continuaremos con las fases de balanceo, que será balanceo inicial, balanceo medio y balanceo terminal. El segundo doble soporte se da cuando los dos pies están en contacto con el suelo simultáneamente. Contacto inicial es el instante en el cual el pie que se adelanta hace contacto con el piso. De este modo, la extremidad cierra la cadena cinética, pues el pie constituye el punto fijo de soporte para que el resto del cuerpo comience a desplazarse hacia adelante. Respuesta a la carga es el intervalo en el que el pie hace contacto total con el piso y el peso corporal es soportado totalmente por esta extremidad. Representa cerca del 10% inicial del ciclo de la marcha. Soporte medio inicia cuando la extremidad contralateral pierde contacto con el piso y el peso del cuerpo se transfiere a lo largo del pie hasta que se alinee con la cabeza de los metatarsianos. Soporte terminal, ya que el peso corporal se encuentra alineado con la cabeza de los metatarsianos, el talón se levanta para desplazar el peso hacia los dedos y se transfiere la carga al pie contralateral, el cual entra en contacto con el piso. Prebalanceo es la fase de transición entre el periodo de soporte y el periodo de balanceo. Se inicia cuando el pie contralateral entra en contacto con el piso y termina cuando el pie ipsilateral se despega del piso. El balanceo inicial comienza cuando los dedos del pie abandonan el piso y termina cuando la rodilla alcanza la flexión máxima durante la marcha. Esto es aproximadamente de 60 grados, el muslo se encuentra directamente debajo del cuerpo y paralelo a la extremidad inferior contralateral. El balanceo medio se inicia con la flexión máxima de la rodilla y culmina cuando la tibia se dispone en posición perpendicular con el piso. El balanceo terminal se inicia en la posición vertical de la tibia, continúa a medida que la rodilla se extiende completamente y termina cuando el talón hace contacto con el piso. Para hablar acerca de los parámetros temporales y espaciales, es necesario decir que el examen de la marcha debe permitir la cuantificación de estos parámetros. Esto nos proporcionará una descripción básica de la marcha de una persona y con ello podemos identificar deficiencias corporales y limitaciones en esta actividad. Las asimetrías encontradas en estos parámetros van a ser variables, puede ser el tiempo y la distancia que nos van a facilitar para hacer el diagnóstico, la fijación de los objetos y la planificación del proyecto terapéutico. Entre los parámetros temporales podemos observar con relativa facilidad en el examen por observación. Y ahí podremos observar el ciclo de la marcha, el periodo de paso, el periodo de soporte, periodo de balanceo, la frecuencia o carencia y la aceleración lineal. Y entre los parámetros espaciales que se deben explorar bilateralmente encontraremos la longitud de paso largo o también conocido como zancada, la longitud de paso, ancho de paso, ángulo de paso y los parámetros temporales y los parámetros espaciales. Estos van a ser variables y estas se pueden ver alteradas por factores como la estatura, la edad, el sexo, la forma, la posición y la función de las estructuras neuromusculares y osteoarticulares, el dolor, el calzado que utiliza nuestro paciente, entre otros. La longitud de paso largo o zancada, esta será la distancia en metros entre dos eventos iguales y sucesivos de la misma extremidad. Generalmente, para su medición, selecciona el contacto inicial de una misma extremidad hasta el próximo contacto inicial de la misma extremidad. Esto quiere decir porque incluye un paso corto derecho e izquierdo. El paso corto es la distancia lineal en metros de un evento específico, que generalmente es el contacto inicial de una extremidad hasta el mismo evento de la extremidad opuesta. El ancho de paso está dado por la distancia lineal en centímetros entre dos puntos iguales de los pies. El ángulo de paso se refiere a la orientación del pie durante el apoyo al eje longitudinal de cada pie. Forma un ángulo con la línea de progresión, normalmente está entre los 5 y los 8 grados. Para facilitar el estudio y el examen de la marcha,
Algunos autores han destacado que un ciclo completo de la marcha puede ser visto en términos de 3 fases funcionales, relacionados directamente con las 8 fases de la marcha. El estudio de estas tareas funcionales facilita el diagnóstico de la marcha, el pronóstico. La segunda fase funcional es el soporte en una sola extremidad. Se relaciona con las siguientes 2 fases del soporte medio y el terminal. Como se indica, el peso corporal recae totalmente en la extremidad de apoyo, que demanda gran estabilidad mientras la extremidad contralateral se encuentra en balanceo. La tercera fase funcional se refiere al avance de la extremidad. Está asociada a las 4 fases restantes: prebalanceo, balanceo inicial, balanceo medio y balanceo terminal. Esta tarea funcional garantiza que el pie despegue del piso, la extremidad y el tronco avancen hacia adelante. Comprende 2 momentos: la aceleración en la primera parte y la desaceleración al final de la segunda parte, como preparación al siguiente contacto inicial para que no sea tan brusco. En consecuencia, se asegura la progresión y la libre continuidad de los movimientos presentes durante la marcha. Aunque la ubicación del centro de gravedad varía en cada persona de acuerdo con sus características antropométricas, se calcula que en el adulto se encuentra localizado por delante del cuerpo vertebral a la altura de la primera o la segunda vértebra sacra aproximadamente. Líneas del centro de gravedad. Las leyes de la mecánica dicen que el mínimo gasto de energía se consigue cuando un cuerpo se mueve en línea recta sin que el centro de gravedad se desvíe para algún lado. Pero como no es así, el centro de gravedad del cuerpo se desvía de una línea recta, pero la conservación de la energía, la desviación o el desplazamiento debe quedarse a un nivel óptimo. El desplazamiento vertical en la marcha normal, el centro de gravedad se mueve hacia arriba y hacia abajo. De manera rítmica, conforme se mueve hacia adelante, el punto más alto se produce cuando la extremidad que carga el peso está en el centro de su fase de apoyo. El punto más bajo ocurre cuando el momento de apoyo doble cuando ambos pies están en contacto con el suelo. El punto medio de este desplazamiento vertical en el adulto masculino es aproximadamente de 5 centímetros. El desplazamiento lateral es cuando el peso se transfiere de una pierna a otra. Existe una desviación de la pelvis y del tronco hacia el lado de la extremidad en la que se apoya el peso del cuerpo. Se desplaza hacia adelante y no solo sufre un movimiento rítmico hacia arriba y hacia abajo, sino que también oscila de un lado a otro. El desplazamiento total en este movimiento lateral es aproximadamente de 5 centímetros. La flexión de rodilla durante la fase de apoyo, inmediatamente después del contacto del talón, empieza la flexión de la rodilla y continúa durante la primera parte de la fase de apoyo hasta aproximadamente los 20 grados de flexión. Esta característica de la marcha normal ayuda a suavizar la línea del centro de gravedad y reduce su desplazamiento hacia arriba y hacia abajo, cuando el cuerpo se mueve apoyando sobre el pie en el que se apoya. El descenso horizontal de la pelvis en la marcha normal, la pelvis desciende alternativamente, primero alrededor de una articulación de la cadera y luego de la otra. El desplazamiento horizontal es muy ligero y generalmente no pasa de los 5 grados. En la posición de pie, esto es un signo positivo del tren de Lemburg, y en la marcha es una característica normal que sirve para reducir la elevación del centro de gravedad. La rotación de la pelvis, además del descenso horizontal de la pelvis, esta rota hacia adelante en el plano horizontal aproximadamente 8 grados en el lado de la fase de balanceo, 4 grados a cada lado de la línea central. Esta característica de la marcha normal permite un paso ligeramente más largo, sin bajar el centro de gravedad y reduciendo por tanto el desplazamiento vertical total. El ancho de la base de sustentación. La medida de la base de sustentación en la marcha normal es aproximadamente de 5 a 10 centímetros. Esto se debe a que la pelvis debe desplazarse hacia el lado del apoyo del cuerpo. Esto debe de ser para mantener la estabilidad en el apoyo medio. Y la estrecha base de sustentación reduce el desplazamiento lateral del centro de gravedad. Para hablar acerca de los mecanismos de mecedora de pie y tobillo, se va a mencionar que existen 3 mecanismos de mecedora, los cuales facilitan la obtención de información valiosa durante el examen, la competencia para el diagnóstico, la comunicación interdisciplinaria de las deficiencias y por último la limitación en la actividad que puede existir e identificarse en la marcha. El primer mecanismo es el del talón. Este se encuentra presente durante el contacto inicial, cuando comienza la transferencia del peso corporal de una extremidad a la otra. La tuberosidad del hueso calcáneo durante un instante sirve de fulcro o eje para que el pie y la pierna se muevan hacia adelante, el primero en dirección del piso para ampliar la base momentánea de soporte y la segunda en busca de seguir el avance secuencial del peso corporal para preservar la progresión de la marcha. El segundo mecanismo es el del tobillo.
Una vez que el pie se apoya completamente en el piso, el eje mecánico del complejo articular del tobillo permite el desplazamiento corporal hacia adelante. Corresponde con las fases de respuesta a la carga y soporte medio. Por último tendremos al último, pero no menos importante, tercer mecanismo, es el antepié. Este está presente durante el soporte terminal. Cuando el peso corporal se alinea con las cabezas de los metatarsianos, el talón se va a levantar y toma como eje a las articulaciones metatarsofalángicas, y estas van a asegurar la transferencia de peso hacia los dedos y hacia la otra extremidad. En el movimiento articular de las extremidades inferiores durante la marcha, podemos encontrar nuevamente las 8 fases del ciclo de la marcha. En la fase número 1 del periodo de soporte, llamado contacto inicial, en la cadera existe una flexión de 30 grados y en la rodilla. En el tobillo y en las articulaciones metatarsofalángicas estará de 0 grados. En la fase número 2 del periodo de soporte, llamado respuesta a la carga, existe una flexión de cadera de 30 grados. En la rodilla una flexión de 15 a 20 grados y en el tobillo una plantiflexión. Esto quiere decir que la planta del pie va hacia abajo de 10 a 15 grados y se sigue manteniendo en 0 grados las articulaciones metatarsofalángicas. Aquí recordaremos que estas dos primeras fases se relacionan con el periodo de balanceo de tobillo y de pie. En la fase número 3 del periodo de soporte, llamado soporte medio, la cadera está en flexión de 10 grados, la rodilla una flexión de 5 grados y el tobillo estará en una dorsiflexión de 5 a 8 grados. Y en la articulación metatarsofalágica estará neutra en 0 grados. En la fase número 4 del periodo de soporte, llamado soporte terminal, la cadera tiene una extensión de 10 grados dividido en dos partes, 5 grados de extensión de cadera y 5 grados de rotación pélvica. La rodilla está neutra, es decir, no hay ningún grado de movimiento influyendo. En el tobillo existe una dorsiflexión de 10 a 12 grados. En las articulaciones metatarsofalángicas existe una extensión inversa, en donde los metatarsianos se aproximan a las falanges, estas aproximadamente a 30 grados. En la última fase del periodo de soporte, encontramos a la fase número 5, llamado prebalanceo. Aquí podemos encontrar la cadera neutra, en la rodilla una flexión aproximadamente de 30 a 40 grados y en el tobillo una plantiflexión de 20 grados. Aquí podemos ver que las articulaciones metatarsofalángicas tienen una extensión inversa, donde los metatarsianos se aproximan a las falanges, esto es aproximadamente a 60 grados. En la fase número 1 del periodo de balanceo encontramos a la fase llamada balanceo inicial. La cadera tiene una flexión de 20 grados, la rodilla de 50 a 60 grados, el tobillo tiene una plantiflexión de 5 a 10 grados y por último las articulaciones metatarsofalángicas están neutras. Continuamos con la fase de balanceo medio. Es la séptima y penúltima fase del ciclo de la marcha. Aquí podemos encontrar una flexión de 30 grados en la cadera, una flexión de 25 a 30 grados en la rodilla y de tobillo 0 grados está completamente neutra. Por último tendremos a la fase final llamada balanceo terminal, la última fase del periodo de balanceo. Aquí podemos encontrar en la cadera una flexión de 30 grados y en la rodilla y tobillo y en la articulación metatarsofalángicas van a estar neutras completamente. La cinética se ocupa de las fuerzas que generan el movimiento. En este sentido, la fuerza se define como una presión o tracción que produce, impide o modifica el movimiento. Por lo tanto, la fuerza es una magnitud vectorial con dirección y sentido. En el estudio de la marcha se distinguen fuerzas internas y externas. Las primeras básicamente hacen referencia a la acción muscular y a las restricciones óseas, capsulares y ligamentosas. Y las segundas consideran las fuerzas de gravedad, inercia y reacción del piso. Las fuerzas internas y externas actúan sobre las articulaciones y generan torsiones, torques o momentos. Un torque se refiere al efecto de giro, a la tendencia de rotación que sufre un cuerpo sujeto a un punto fijo en uno de sus extremos y con libertad de movimiento en el otro que se produce por la acción de una fuerza. Por lo tanto, un torque interno es el resultado de la acción de las fuerzas que actúan sobre la articulación comprometida. No solo influye la acción muscular, sino las restricciones óseas, capsulares y ligamentosas, además de las fuerzas de contacto y fricción articular. Análisis de la marcha normal en el plano sagital. Contacto inicial. Aquí se muestra la orientación espacial de la fuerza de reacción del piso. El tobillo se encuentra en posición neutra y el torque generado es plantiflexor, mientras que la acción muscular está dada por los dorsiflexores, tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo.
El tipo de contracción es excéntrica para mantener la posición neutra del tobillo y la articulación subastragalina corresponde de la mecedora del talón. Los músculos dorsiflexores traccionan la tibia hacia adelante. La rodilla también se encuentra en posición neutra en el torque generado. Es extensor y la acción muscular está dada por el cuádriceps y los isquiotibiales. El tipo de contracción al comienzo es concéntrica y excéntrica, mediante el cuádriceps y los isquiotibiales respectivamente, las cuales provienen de la fase anterior y sirven para estabilizar y preservar la posición neutra de la rodilla. Pero posteriormente el torque extensor es pasivo, la rodilla se bloquea sola sin la acción muscular. Para su control, la cadera se encuentra en flexión de 30 grados, el torque generado es flexor de alta intensidad. La acción muscular está dada por los extensores de cadera, glúteo mayor e isquiotibiales. El tipo de contracción excéntrica para restringir el torque flexor. El análisis de la marcha normal en el plano sagital, respuestas a la carga. Aquí se muestra la orientación espacial de la fuerza de reacción del piso. El tobillo se encuentra en plantiflexión de 10 a 15 grados. El torque generado es plantiflexor y la acción muscular está dada por los dorsiflexores, tibial anterior, extensor común y extensor largo del primer dedo. El tipo de contracción es excéntrica, la cual permite amortiguar la fuerza del impacto de la carga corporal y preservar la progresión de la marcha a medida que los músculos dorsiflexores siguen con la tracción de la tibia hacia adelante. Mientras el pie permanece apoyado contra el piso, corresponde a la mecedora de tobillo. La rodilla se encuentra en flexión de 15 a 20 grados y el torque generado es flexor y la acción muscular está dada por el cuádriceps. El tipo de contracción es excéntrica para prevenir el colapso de la rodilla, aunque la flexión de la articulación amortigua el impacto y es un mecanismo determinante para el control del centro de masa. El cuádriceps toma control sobre el grado de flexión, asimismo coadyuva en el avance del fémur en sincronía con la tibia. La cadera se encuentra en flexión de 30 grados y el torque generado es flexor de alta intensidad. La acción muscular está dada por los extensores de cadera, glúteo mayor e isquiotibiales. El tipo de contracción es excéntrica, lo que promueve un movimiento de toda la extremidad inferior para amortiguar el impacto del carga. Además, los isquiotibiales previenen la anteversión pélvica y la flexión del tronco. Análisis de la marcha en el plano sagital, soporte medio. Aquí se muestra la orientación espacial de la fuerza de reacción del piso. El tobillo se encuentra en dorsiflexión de 5 a 8 grados. El torque generado es dorsiflexor, mientras que la acción muscular son los plantiflexores, el gemelo y el sóleo. El tipo de contracción es excéntrica. Controla el torque y previene el colapso a medida que el pie permanece apoyado. Mecedora del tobillo mientras la tibia y el fémur avanzan hacia adelante. Son fundamentales para la estabilidad de la extremidad inferior. En el momento crucial, cuando el pie contralateral pierde contacto con el piso, la mecedora del tobillo, la rodilla va a tener una flexión de 5 grados. El torque generado es extensor, mientras que la acción muscular al inicio va a estar dada por el cuádriceps, pero disminuye su acción totalmente. Al final de la fase, el tipo de contracción es excéntrica. Al inicio, pero desvaneció acción rápidamente debido a la pérdida del contacto con el piso del pie contralateral, lo que genera un fuerte momento extensor de la rodilla y de la extremidad de soporte, sin necesidad de la acción muscular. Por lo tanto, se genera una estabilidad pasiva suficiente para preservar la posición. La cadera va a tener una flexión de 10 grados, el torque generado va a ser extensor, mientras que la acción muscular al comienzo va a ser por los extensores, pero al final de la fase no hay participación muscular. El tipo de contracción va a ser un control pasivo por ubicación posterior del vector de la fuerza de reacción del piso. El glúteo mayor se encuentra activo, pero como aductor de cadera. Análisis de la marcha normal en el plano sagital. Soporte terminal. Aquí se muestra la orientación espacial de la fuerza de reacción del piso. La articulación del tobillo se encuentra en dorsiflexión de 10 a 12 grados. El torque generado será dorsiflexor, de alta intensidad. Y la acción muscular estará dada por los plantiflexores, gemelos y el sóleo. El tipo de contracción será concéntrica para el control del avance de la tibia hacia adelante, para producir elevación del talón. Por lo tanto, la estabilidad de la tibia sobre la rodilla depende de la alta actividad de los plantiflexores. La articulación de la rodilla estará en neutro a 0 grados y el torque generado será extensor de baja intensidad. No habrá actividad muscular y la estabilidad de articulación se da de forma pasiva. La articulación de la cadera se encontrará en extensión de 10 grados, 5 grados de extensión de cadera y 5 grados de rotación pélvica. El torque generado será de alta intensidad y será extensor de la acción muscular. Estará dada por los flexores de cadera, psoas mayor, ilíaco y extensor de la fascia lata. El tipo de contracción es excéntrica para el control del torque extensor.
Análisis de la marcha normal en el plano sagital, prebalanceo. Aquí se muestra la orientación espacial de la fuerza de reacción al piso. La articulación del tobillo se va a encontrar en una plantiflexión de 20 grados. El torque que se genera va a ser dorsiflexor. La acción muscular va a estar dada por los plantiflexores, que son los gemelos y el sóleo. El tipo de contracción al comienzo es concéntrica, pero la actividad muscular disminuye hasta anularse cuando los dedos pierden el contacto con el piso. La articulación de la rodilla se va a encontrar en flexión de 30 a 40 grados. El torque que se genera va a ser flexión. La acción muscular va a estar dada por el cuádriceps y el tiempo de contracción inicialmente la flexión de la rodilla es controlada por acción excéntrica del cuádriceps, pero después es pasiva, debido a que el peso es transferido a los dedos ipsilaterales y a la extremidad contralateral. La articulación de la cadera se va a encontrar en posición neutra, es decir, en 0 grados. El torque que se genera va a ser flexor. La acción muscular va a estar dada por los flexores de la cadera, es decir, el aductor medio y el mayor en recto anterior, el sartorio, el suaves mayor, el ilíaco. El tipo de contracción va a ser concéntrica, además de la actividad de los flexores se favorece por el mismo torque generado. Análisis de la marcha normal en el plano sagital durante el balanceo inicial. Aquí se muestra la orientación espacial de la fuerza de reacción del piso. La articulación del tobillo toma una posición articular al final de la fase de plantiflexión de 5 a 10 grados. El torque generado será dorsiflexor. La acción muscular está dada por los dorsiflexores, que es el tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. La acción concéntrica de este grupo muscular inicia la dorsiflexión, la cual levanta el pie y está en sincronía con la flexión de cadera y rodilla, la cual previene su arrastre. La articulación de la rodilla se encontrará en flexión de 50 a 60 grados. El torque generado será flexor y la acción muscular será dada por la porción corta del bíceps crural, el sartorio y el recto interno del muslo. El momento flexor de cadera generado por estos músculos favorece la flexión de rodilla y con ello la separación del pie y el avance de la extremidad inferior. La articulación de la cadera estará en posición de flexión a 20 grados. El torque generado será flexor y la acción muscular estará dada por los flexores de la cadera, que son el psoas mayor, el ilíaco, el sartorio, recto interno o grácil, recto anterior, aductor mediano y mayor. El tipo de contracción es acción concéntrica de estos músculos, la cual promueve la aceleración angular en sentido de la flexión de las articulaciones de la cadera y la rodilla. Análisis de la marcha normal en el plano sagital durante la fase de balanceo medio. Aquí se muestra la orientación espacial de la fuerza de reacción del piso. La articulación del tobillo se va a encontrar en posición neutra, es decir, 90 grados. El torque que se genera va a ser dorsiflexor. La acción muscular va a estar dada por los músculos dorsiflexores, que son tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. El tipo de contracción va a ser concéntrica para continuar el levantamiento del pie y alcanzar la posición neutra. La articulación de la rodilla se va a encontrar en flexión de 30 grados. El torque que se genera va a ser extensor. La acción muscular se va a dar por los isquiotibiales. El tipo de contracción inicialmente es un evento pasivo generado por la rápida aceleración de la extremidad. En primera fase de balanceo, al final comienza a actuar de forma excéntrica para desacelerar la extensión de la rodilla. En la articulación de la cadera se va a encontrar en flexión de 30 grados. El torque que se genera va a ser flexor y va a estar dada por los músculos suaves mayor e ilíaco. El tipo de contracción va a ser concéntrica para continuar la flexión de la cadera. Al final disminuye su actividad hasta anularla. Análisis de la marcha normal en el plano sagital. Balanceo terminal. Aquí se muestra la orientación espacial de la fuerza de reacción del piso. La articulación del tobillo va a ser neutra, ya sea de 0 o 90 grados. El torque generado va a ser dorsiflexor, mientras que la acción muscular va a estar dada por los músculos dorsiflexores, tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. El tipo de contracción va a ser isométrica para preservar la posición neutra y preparar el siguiente contacto inicial. La rodilla va a estar neutra, el torque generado aquí va a ser extensor, mientras que la acción muscular va a estar dada por los isquiotibiales y cuádriceps. La acción excéntrica de los isquiotibiales en la primera mitad de la fase desacelera la flexión de la rodilla y favorece la estabilidad articular. En la segunda mitad, el cuádriceps se contrae concéntricamente. Esto es con la finalidad de facilitar la extensión completa de la rodilla, en acción sincrónica con la rotación pélvica, para producir el alargamiento relativo de la extremidad inferior. Y preparar el próximo contacto inicial, la cadera se va a encontrar en flexión de 30 grados, el torque generado va a ser flexor,
mientras que la acción muscular va a estar dada por los isquiotibiales, glúteo mayor y aductor mayor. La acción excéntrica del grupo extensor desacelera la extremidad y controla la flexión de cadera como preparación para la siguiente fase. Rango de movimiento y acciones musculares del tronco y las extremidades superiores. El tronco conserva una posición erecto durante la marcha, similar a la adoptada en la posición bípeda estática y espontánea. Se desplaza de forma rítmica hacia arriba y hacia abajo y de derecha a izquierda, aproximadamente 5 centímetros. Se menciona que existe una ligera flexión del tronco durante el contacto inicial y ligera distensión en el soporte medio. Asimismo, también se generan los movimientos de rotación de tórax, 5 grados aproximadamente hacia cada lado, los cuales se presentan en dirección contraria a las rotaciones generadas a la altura de la pelvis del mismo lado. Estas rotaciones simultáneas previenen movimientos excesivos del cuerpo y facilitan los cambios de velocidad de la marcha. Los músculos que presentan actividad son principalmente los paravertebrales altos y bajos, los cuales mantienen erecto el tronco durante la marcha. Asimismo, los cuadrados lumbares, los oblicuos y el recto del abdomen. En la marcha normal, la extremidad superior se mueve rítmicamente desde la cintura escapular y el hombro en sentido opuesto con respecto a la extremidad inferior. El hombro se mueve en un rango poco amplio de 20 a 30 grados aproximadamente, de los cuales el 70 u 80% son en dirección de la extensión y los 20 o 30 restantes en flexión. En la marcha normal, el movimiento de las extremidades superiores desde la cintura escapular y el hombro es producido principalmente por la acción muscular con la ayuda de las fuerzas de la gravedad, pues normalmente las articulaciones del codo y la muñeca son las que permanecen estáticas. Tendremos 3 tipos de marcha: normal, patológica y deportiva. En la marcha normal es la adquisición de habilidades y destrezas para desplazarse de un lugar a otro con un bajo esfuerzo y mínimo consumo de energía. Esto nos ayudará a revelar aspectos individuales de la personalidad, autoestima, salud, entre otros. También es un conjunto de pasos, movimientos y patrones que se realizan en bipedestación. Se puede decir también que es la capacidad de desplazamiento en el espacio en donde el peso del cuerpo es distribuido de forma equitativamente, alternando ambos miembros inferiores usando una pierna de soporte o apoyo mientras la otra se balancea o oscila hacia adelante para ocupar la función de la pierna de apoyo. Esto es un ciclo que se repite una y otra vez. En la marcha patológica diremos que son tipos de marchas que tienen una etiología variada, pero que son en su mayoría neurológicas y otras musculares. Se distinguen en grupos de deficiencias funcionales, deficiencias musculares, deformidades óseas y acortamiento de extremidades. Las marchas patológicas también se puede referir a cualquier alteración de la marcha debida al dolor. Y por último tendremos a la marcha deportiva. Es parecida a la marcha normal, pues el propósito es el de trasladar el cuerpo, pero con la diferencia que aquí se necesita una mayor velocidad, con características similares a la marcha normal. Tassalesmes incluso menciona que esta marcha nos desaparece el contacto inicial, pues el doble contacto que existe en la marcha normal ya no está en la carrera o marcha deportiva, y la marcha deportiva tiene como propósito trasladar el cuerpo a la mayor velocidad posible.